Bienvenidos al curso de ACLS, en donde vamos a tomar todos los parámetros de reanimación avanzada en el paciente con paro cardiorrespiratorio. En este escenario, en esta parte, vamos a tocar todo lo que son los ritmos de paro, tanto defibrilables como no defibrilables, y los cuidados posparo cardíaco. Antes de hablar de paro cardiorrespiratorio, debemos de conocer o reconocer o repasar la estructura cardíaca. Recordemos que el corazón es un órgano que cuenta de 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos, los cuales funcionan como una bomba para de esta manera darle perfusión a todo nuestro organismo. Ahora, como podemos ver en la otra imagen, observamos todo lo que es la circulación menor y la circulación mayor. La circulación menor es aquella que se va a dar entre los pulmones y el corazón para generar el intercambio de oxígeno. Y la circulación mayor es cuando ya el corazón izquierdo, a través de al recibir toda la sangre oxigenada que viene a través de los pulmones, va a llegar a todo el organismo. Esta secuencia es importante tenerla en cuenta, ya que cuando un paciente está en paro cardiorrespiratorio y hacemos los masajes cardíacos, estamos garantizando de que todo este sistema siga fluyendo y garantizar la perfusión de todos los órganos, especialmente de cerebro, pulmón y cerebro. Ahora, el corazón va a tener un sistema eléctrico que va a ayudar a que estas pulsaciones se den. Entonces podemos mirar acá cómo está compuesto ese sistema eléctrico del corazón. Él empieza en la aurícula derecha con el nodo sinusal. El nodo sinusal, posterior a esto, va a llegar el impulso al nodo atrioventricular. En el nodo atrioventricular hace una pequeña pausa, ¿sí?, de 0.20 segundos o 200 milisegundos, los cuales posterior a esto va a viajar esta energía hacia las fibras de Purkinje, ¿sí?, hacia el haz de His, posteriormente esto hacia las fibras de Purkinje, de esta manera garantizando una contracción muscular adecuada. Como podemos ver esta imagen, cuando el nodo sinusal se despolarizan las aurículas, y cuando lo hace allá a nivel ventricular se empiezan a despolarizar los ventrículos. Como podemos observar en la otra imagen, en la imagen de abajo, miramos cómo a medida de que se va despolarizando todo este corazón, va a darnos las ondas que observamos en el electrocardiograma. Entonces, tenemos: cuando se despolarizan las aurículas, aparece la onda P en el electrocardiograma. Cuando se despolarizan los ventrículos, aparece el complejo QRS. Y cuando se repolariza el ventrículo, aparece la onda T. Entonces, ¿qué sucede cuando un paciente entra en paro cardiorrespiratorio? Existen las numerosas causas de paro respiratorio, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, hace de que el corazón entre en una inestabilidad de toda esta conducción eléctrica y se empiecen a disparar focos ectópicos en todos los ventrículos o aurículas. Y esto, cuando se genera a nivel de los ventrículos, va a pasar lo siguiente: empieza a generar un ritmo que, entre ellos, el ritmo de paro es la fibrilación auricular. Empieza a fibrilar el corazón y nos aparece este trazo conocido como fibrilación auricular, que es un ritmo caótico, desorganizado, de complejos anchos, ¿sí? Entonces, cuando veamos este tipo de ritmo caótico, sin ninguna forma, con complejos anchos, estamos ante una fibrilación ventricular. Podemos presentar además otro ritmo más organizado, con montañas regulares, digámoslo así para entenderlo de manera más fácil, ¿sí?, lo que denominamos una taquicardia ventricular monomorfa. O podemos presentar en otras ocasiones esas montañas, pero ya más irregulares, ¿sí?, donde ya tendríamos una taquicardia ventricular polimorfa, ya que tiene varias formas, ¿sí?, o también conocido como síndrome de puntas torcidas o torsade de Pons. Estos ritmos de paro son ritmos de paro desfibrilables. Cuando tengo un paciente en paro cardiorrespiratorio y tengo este tipo de ritmos, debo realizar descarga de este paciente para poder revertir este ritmo y llevar al paciente a un ritmo sinusal. Ahora,
En cuanto a la desfibrilación, podemos determinar que vamos a tener una desfibrilación que puede ser con una onda monofásica o una onda bifásica. Como lo vemos en la imagen, en la onda monofásica es cuando el corazón o el órgano recibe un solo trayecto de energía. En la onda bifásica recibe dos trayectos de energía. Es por eso que requiere de menor energía la onda bifásica que la onda básica. Cuando tengo una onda monofásica, yo debo dar una descarga con 360 joules. Y si tengo un equipo, un desfibrilador que sea bifásico, mi descarga empieza en los 200 joules. Ahora, esto que acabamos de hablar entonces son los ritmos de paro desfibrilable. Recordemos fibrilación ventricular, taquicardia ventricular monomorfa o taquicardia ventricular polimorfa. Son ritmos de paro. Ahora, tenemos acá, hago un paréntesis y también les recuerdo que la taquicardia ventricular monomorfa y la taquicardia ventricular polimorfa también son ritmos que se pueden presentar en los pacientes con pulso, pero esto se toma en otro módulo cuando hablamos de taquiarritmias. Pero es importante que sepan que la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso son los ritmos que son desfibrilables. Ahora, cuando yo tengo un ritmo, cualquier ritmo en el monitor, cualquier ritmo que esté presente en el monitor, pero que no sea ni taquicardia ventricular ni fibrilación ventricular y que el paciente no tenga pulso, a esto se le denomina actividad eléctrica sin pulso. Les recuerdo, todo ritmo que sea diferente a taquicardia ventricular o fibrilación ventricular y que no tenga pulso, es un paciente que está ante una actividad eléctrica sin pulso. Yo puedo tener un ritmo sinusal, pero si el paciente no tiene pulso, es una actividad eléctrica sin pulso. Entonces, esto hay que tenerlo. Ahora, puedo tener una línea isoeléctrica en el monitor. ¿Esto qué me representa? En el momento simplemente una línea isoeléctrica. Entonces yo me pregunto, ¿será casualidad una línea isoeléctrica o será que estoy ante una asistolia? Entonces para esto tengo que aplicar los protocolos de línea isoeléctrica para determinar si estoy ante una verdadera asistolia o no. ¿Cuáles son esos? Tengo que revisar primero los cables que estén bien conectados, verificar que estén conectados. 2, cambiar la derivación en el paciente, invierto las palas para cambiar la derivación. Y 3, le subo la ganancia al equipo para de esta manera mirar si verdaderamente estoy ante una línea isoeléctrica o una asistolia. ¿Por qué le subo la ganancia? En muchas ocasiones puedo tener un ritmo que pareciera una asistolia, pero realmente estoy ante una fibrilación ventricular fina. Entonces le estamos dejando de generar una descarga eléctrica a un paciente que pensamos que está en un ritmo no desfibrilable cuando realmente estamos en un ritmo desfibrilable. Entonces retornamos. Cuando yo tengo una actividad eléctrica sin pulso o una asistolia ya confirmada por los 3 criterios de línea isoeléctrica, entonces determino que estoy ante unos ritmos de paro no desfibrilables. Entonces, ritmos de paro no desfibrilables es actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Entonces retomamos, hasta ahora hemos visto 4 ritmos de paro: fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, ritmos desfibrilables; actividad eléctrica sin pulso y asistolia, ritmos no desfibrilables, ritmos que no deben recibir descarga. Entonces, ¿qué debo hacer? Si tengo un paciente con ritmo de paro desfibrilable, lo primero que tengo que hacer es RCP inmediatamente. RCP de alta calidad que aprendieron en su curso de BLS, hacerlo completamente aplicando todos los criterios de una RCP de alta calidad. Lo hago durante 5 minutos o mientras carga nuestro monitor para hacer el primer chequeo. Hago el chequeo de qué ritmo tengo. Si tengo fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, hago una descarga. Si tengo el bifásico, hago la descarga 200. Si tengo un monofásico, hago la descarga 360. Posterior a esta descarga, inmediatamente hago RCP. ¿Cuánto? 2 minutos. Después de estos 2 minutos, que comprenden 5 ciclos de reanimación, 30 compresiones más 2 ventilaciones, yo debo hacer un nuevo chequeo. Si en ese nuevo chequeo tengo nuevamente una taquicardia ventricular sin pulso o una AFB, entonces tengo que dar nueva descarga.
Nuevamente doy la descarga dependiendo bifásico o monofásico, inmediatamente hago la RCP. Después de esta segunda descarga, entra la reina. La reina, ¿quién es? La adrenalina. Recordamos que la adrenalina viene en una ampolla de 1 miligramo. La dosis para estos pacientes es 1 miligramo y repito la dosis, una ampolla cada 3 a 5 minutos. Ahora, después de esto, ¿qué hago? Continuamos con la RCP hasta completar los 2 minutos, hago un nuevo chequeo y verifico si todavía continúo en una en una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular, hago una nueva descarga y posterior a esta descarga inicio RCP, pero como ya entré a la tercera descarga, ya tengo que pensar que he entrado en un ritmo que es desfibrilable, pero que además de eso es refractario a todo lo que he realizado. ¿Qué he realizado? Masaje, terapia eléctrica y fármacos como la adrenalina. Cuando yo tengo este ritmo, el cual ya es refractario, yo tengo que pensar en un segundo medicamento y entraría un antiarrítmico que es la amiodarona. Aquí la amiodarona se administraría, la primera dosis serían 2 ampollas que equivalen a 300 miligramos, se pasan bolo, ¿sí? Y continuamos nuestra reanimación. Desde este punto también es importante empezar a estudiar las causas reversibles del paro cardiorrespiratorio como son las 5H y las 5T. Ahora, yo no tengo en el servicio amiodarona, un ejemplo. Entonces, desde el 2018, tanto la lidocaína como la amiodarona tienen la igual evidencia y se pueden usar cualquiera de las dos. ¿Cuál es la dosis para usar la lidocaína? Pues de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de peso. ¿Qué es lo importante? Que sepan reconocer que la lidocaína no viene por miligramos, su presentación viene por porcentaje. Cuando tengan una ampolla de lidocaína al 2%, quiere decir que por cada centímetro cúbico que ustedes tengan tienen 20 miligramos. Y si tienen una lidocaína al 1%, por cada centímetro que ustedes tengan de esa solución son 10 miligramos. Y de esta manera pueden aplicar la dosis correcta al paciente. Ahora, cuando coloco el antiarrítmico, seguimos nuestra secuencia y volvemos a hacer el chequeo a los 2 minutos. Y si el paciente continúa con este ritmo, pues volvemos a hacer la reanimación y seguimos colocando los medicamentos. En este sentido, si requiero una nueva dosis de antiarrítmico, la amiodarona sería 150 y la lidocaína sería, si la usé a 1 miligramo por kilogramo de peso, la segunda dosis la manejaría de 0.5 miligramos por kilogramo de peso. Es importante tener en cuenta que esto lo tengo que hacer constantemente hasta que el paciente salga de paro, ¿sí? Ahora, si yo tengo un paciente, ya no tengo un paciente con una fibrilación ventricular ni una taquicardia ventricular sin pulso. Lo que tengo en el monitor es una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso. Entonces, en ese sentido, estaría ante ritmos no desfibrilables. Entonces, estos pacientes no requieren de terapia eléctrica. ¿Cuál es mi primer objetivo para estos pacientes? Entonces, establecido ya nuevamente por los nuevos protocolos AHA 2020, esos pacientes, lo primero que se me tiene que venir a la mente es uso de adrenalina inmediato. Van a colocar 1 miligramo cada 3 a 5 minutos e inmediatamente deben de empezar a reducir o a tratar las causas reversibles. Entonces recordamos las causas reversibles del paro cardiorrespiratorio. Las 5 H's, que es la hipovolemia, la hipoxia, la hiper o hiperpotasemia, la hidrogeniosa acidosis y la hipotermia. Y dentro de las T vamos a tener trombosis coronaria, trombosis pulmonar, taponamiento cardíaco, neumotoras a tensión y los tóxicos. Las primeras causas que uno logra revertir en el paro cardiorrespiratorio es hipoxia e hipovolemia. Es por eso que siempre tenemos que tener en cuenta en nuestro manejo primario de la reanimación, las primeras órdenes que vamos a dar es vena, oxígeno, monitor. De esta manera estaríamos garantizando y corrigiendo las dos primeras causas más comunes que llevan a un paciente a un paro cardiorrespiratorio, especialmente actividad eléctrica sin pulso o asistolia.
Si yo puedo hacer una reanimación muy buena con una RCP de alta calidad y no tengo control de mis 5H o mis 5T, no voy a tener éxito en mi reanimación. Esto es muy importante tenerlo presente. Ahora, en los cuidados posparo cardíaco hay unos cambios muy puntuales en el 2020 con respecto al manejo de estos pacientes, en donde de manera simplificada queda todo claro qué tenemos que hacer. Ya hice la reanimación, obtuve que el paciente saliera de paro, tengo pulso y hay un retorno de la circulación espontánea. ¿Qué debo hacer? Lo primero, voy a empezar cefalocaudal para que nunca se les olvide y repasen el cuadro que les estoy compartiendo durante esta charla, porque es el actualizado 2020 por la Asociación Americana del Corazón. Lo primero que tienen que hacer es mirar la vía aérea. La vía aérea tiene que ser una vía aérea definitiva. Hago una pausa aquí para que recuerden dos cosas. Uno, en temporada COVID es preferible siempre, al iniciar la reanimación, ya es preferible siempre intubar al paciente. En el paciente no COVID, la intubación temprana no es la prioridad. La prioridad es una gran reanimación y después la intubación la hacemos en los cuidados posparo cardíaco. En el paciente COVID sí tenemos que hacer una intubación temprana. Entonces, hablando de restablecimiento de circulación espontánea y los cuidados posparo cardíaco, lo primero que tengo que hacer es garantizar la vía aérea. Luego voy a revisar todos los parámetros ventilatorios y voy a comenzar con ventilaciones, 10 ventilaciones más o menos. Ahora, debo de revisar cuánto está saturando el paciente y cuánto tengo la presión cuánto tengo el PCO, que es la capnografía. Entonces, cuando miro la saturación, tengo que mirar que ella esté entre el 92 y el 98%. Si está menor, tengo que verificar si el paciente está mal intubado, requiere más de oxígeno o tengo un mal flujo de oxígeno. Lo otro es que la capnografía debe estar entre 35 y 45. Se deben de controlar todos estos parámetros. Después de que yo controlo los parámetros ventilatorios, debo de controlar los parámetros hemodinámicos, ¿sí? ¿Cuáles son estos? La presión arterial debe estar siempre, la presión arterial sistólica debe estar por encima de 90 milímetros de mercurio y la presión arterial media debe estar por encima de 65 milímetros de mercurio. Cabe resaltar que si esto no se cumple, entonces tengo que iniciar manejo de líquidos para mejorar la condición del paciente. Posterior a esto, siempre tengo que hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones y de esta manera interpretarlo para mirar si estoy ante un síndrome coronario agudo y que esta haya sido la causa que llevó al paciente a un paro cardiorrespiratorio. Es por eso, cuando lo interpreto, determino si tengo un infarto con elevación del ST y de esta manera mirar si el paciente requiere de una unidad de hemodinamia urgente para terminar el tratamiento del paciente antes de ser llevado a una unidad de cuidado intensivo. Otro parámetro importante es determinar cómo sigue el nivel de conciencia del paciente. Si el paciente sigue comatoso o el paciente no responde, es un paciente que se debe derivar al manejo y valoración por el departamento de neurología. Esos son cambios 2020, pero deben de tener en cuenta que a estos pacientes se le debe de hacer un manejo controlado de la temperatura, anteriormente conocido como hipotermia inducida. Se toman los líquidos a una temperatura entre 32 y 36 grados centígrados, se le suministra al paciente durante 24 a 48 horas para que el cerebro entre como en un estado de como stand-by, hace una pausa y el cerebro, digamos, se recupera de todo esto que ha sufrido durante un paro cardíaco. Debe tener siempre un monitoreo del electroencefalograma y otros tratamientos críticos que lo debe determinar el departamento de neurología. Si el paciente está despierto posterior a la recuperación de la circulación espontánea, es solo seguir todos los tratamientos críticos que se le brindan en la unidad de cuidado intensivo. Evalúe siempre rápidamente toda la etiología reversible del paciente y trátela. Y siempre tenga en cuenta que debe pedir la opinión de un experto. Además, nunca se olvide que en el manejo postoperatorio siempre se deben de tomar todos los paraclínicos pertinentes
para hacer de esto un mejor tratamiento en el paciente. Con esto último, ya terminamos cómo es el manejo de los pacientes avanzado, el paciente que tiene ritmos desfibrilables y ritmos no desfibrilables. Queda claro que son 4 ritmos de paro, 2 desfibrilables, 2 no desfibrilables. Entonces, los invito a seguir leyendo nuestras guías, a seguir leyendo todo el apoyo que le damos visual, y los invitamos para realizar también nuestro curso de manera presencial para poner en práctica en simulación todo lo que han aprendido el día de hoy.